Hola, ¿qué tal? Soy el doctor David Pérez, residente del cuarto año de Medicina Interna. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les quiero hablar sobre la clasificación de la insuficiencia cardíaca. Pero primero definamos insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico caracterizado por signos o síntomas debido a una anormalidad cardíaca en sus estructuras o funciones, sobre todo en la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Se clasifica de acuerdo a la clase funcional de la NIJA, de acuerdo a la etiología, a la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, a la progresión de la enfermedad. Se encuentra también la clasificación de MOX. M, fenotipo morfofuncional. La O se refiere al órgano involucrado. La G al patrón de herencia genética. La E a la anotación etiológica, incluyendo defectos genéticos o la enfermedad de base como tal. Por último, la S que se refiere al estado funcional del paciente. La última clasificación, Intermax, se refiere al registro interinstitucional de apoyo circulatorio asistido mecánicamente y se seleccionan perfiles del 1 al 7 de acuerdo a los síntomas, la capacidad funcional, la estabilidad hemodinámica de los pacientes para ser seleccionados a estas terapias en insuficiencia cardíaca avanzada. Les quiero platicar entonces de la clasificación según la clase funcional de la NIJA, a la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y a la progresión de la enfermedad. El sistema de clasificación de la NIJA la categoriza en una escala del 1 al 4. Clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4. ¿En qué consiste cada una de ellas? En la clase 1 no existe limitación funcional. En la clase 2 existe limitación leve de las actividades del paciente. En la clase 3 ya existe limitación marcada de las actividades del paciente. Incluso vestir se le dificulta. Y en la clase 4 existe sintomatología aun cuando el paciente esté en reposo. Hay marcada alteración de las actividades. Cualquier actividad que el paciente realice le va a dificultar. De acuerdo a la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, la clasificamos en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección levemente reducida, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada e insuficiencia cardíaca con fracción de eyección mejorada. En la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, la FEBI va a estar menor al 40%. En una insuficiencia cardíaca con FEBI levemente reducida, la fracción de eyección va a estar entre 41 a 49%. En la preservada va a estar igual o mayor al 50%. Y aquí algo muy especial. Dentro de la nueva clasificación, la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección mejorada, aquellos pacientes con una insuficiencia cardíaca con una FEBI de base menor al 40%, que tengan un aumento mayor al 10% del basal y una segunda medición con FEBI mayor al 40%. De acuerdo a la progresión de la enfermedad, se clasifican en estadios A, B, C y D. En el estadio A de los pacientes en riesgo de insuficiencia cardíaca son aquellos pacientes diabéticos, pacientes obesos, hipertensión arterial, alteraciones genéticas, exposición a cardiotoxinas, pero no tienen alteraciones estructurales, ni elevación de marcadores, ni marcadores genéticos. En el estadio B se encuentran los pacientes que no tienen síntomas, pero que ya presentan alteraciones estructurales como agrandamiento del ventrículo izquierdo, anormalidad en el movimiento de las paredes, anomalías en el tejido miocárdico, así como alteración de las válvulas cardíacas. Alteraciones en la función del corazón, por ejemplo, disminución de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, aumento de las presiones de llenado y disfunción diastólica.
La elevación de los biomarcadores como el BNP, ProBNP, MR, ProANP y elevación de las troponinas de alta sensibilidad, troponina T, troponina I, en el contexto de exposición a cardiotoxinas. En el estadio C es como tal la insuficiencia cardíaca, presencia de signos y síntomas, alteraciones estructurales, alteraciones en la funcionalidad como disminución de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y la elevación de los biomarcadores. El estadio D se refiere a insuficiencia cardíaca avanzada, signos y síntomas graves, aún en reposo, hospitalizaciones recurrentes, a pesar de terapia médica dirigida por guías. Y hasta aquí este video, espero te haya gustado. Si te gustó, dale suscribirte, activar la campanita, manita arriba, compartir con tus amigos. Y si no te has suscrito, suscríbete. Y aprovecho para dar un saludo a Alexander Gómez, compañero de la preparatoria. Un saludo a toda tu familia.